Ustedes saben que estuve clamando al Señor para que el Señor me guíe en qué principio bíblico de alto impacto iba a hablar en esta mañana. Y con todo lo que aconteció en esta semana, que damos gracias a Dios que Carlito está muy bien, ya estuvimos con él cenando el día jueves. Con todo lo que pasó en nuestra familia en esta semana y yo allá en Jujuy subiendo a predicar con la angustia en mi corazón y fue algo tremendo. El Señor me dio el mensaje para esta mañana. Y yo quisiera en esta mañana hablar sobre la intercesión y tomar el pasaje sublime de la palabra de Dios. No hay un pasaje más sublime que este, porque a continuación de la locución y predicación más grande de todos los tiempos, que fue el aposento alto, vino la oración más grande y pronunciada de todos los tiempos, que es la oración de Juan 17. Jesucristo orando. El Señor le ha dado a Juan algo muy maravilloso. Ustedes saben que los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son 4 vistas, como hablaba en la escuela bíblica familiar hace 2 domingos, fueron biografías bíblicas distintas a los biógrafos de hoy. Hoy los biógrafos de hoy escriben cronológicamente las biografías. Los evangelios no fueron escritos cronológicamente. Si tendríamos que decir cronológicamente, tendría que estar primero Marcos, segundo Mateo, tercero Lucas y cuarto Juan. Pero Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos en el mismo tiempo. Juan se sienta a escribir 60 años después se sienta a escribir una historia que ya fue escrita. Este Juan era maravilloso, era un gran historiador. Juan fue el primer llamado y el último llevado. Juan escribe la historia después de algo que ya está escrito. Por eso en Juan encontramos 90% de exclusividad de información que no lo tenemos en los otros evangelios. Lo tenemos en Juan. Bueno, hoy vamos a leer una oración que solamente está en Juan. Que Dios le ha dado a Juan una verdadera bendición de participar de una conversación privada entre Dios Hijo y Dios Padre. Conversación privada entre Dios Hijo y Dios Padre, donde encontramos 24 versículos para contemplar al Señor orando por vos y por mí. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer Juan 17. Ahí lo tenemos en la palabra. Juan 17. Dice la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Está hablando el Señor con el Dios Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Vamos a leerlo todos juntos. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mas no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 24. Padre, verso 24, dice: Padre,
Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, en esta mañana necesitamos tu palabra. Sabemos que tu palabra es una luz para nuestra oscuridad. Sabemos que tu palabra es el agua para nuestra sed. Sabemos que tu palabra es un martillo para quebrantar nuestro corazón, tal vez duro como una roca en esta mañana. Pero en esta mañana queremos que tú nos hables. Tú nos has traído por algo, Dios. Por algo estamos sentados aquí. Háblanos. El predicador te necesita. Y los que estamos sentados también. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cuando nosotros miramos lo que es la intercesión, dice un gran escritor, dice, la oración de intercesión, dice Watchman, la oración de intercesión es el puente que conecta la necesidad humana con el poder divino. No es cambiar la mente de Dios, sino permitir que Dios cambie nuestra mente y se alinee a su voluntad. La oración de intercesión es un principio bíblico de alto impacto que puede cambiar nuestras vidas. Cuando uno ingresa a esta conversación privada del Señor con su Dios, con el Dios Padre, esta oración era por los discípulos. Y si tú eres un discípulo de Jesús, en esta hora Dios oró por ti. Dios clamó por ti. Dios le interesa tu vida. Y por eso yo en esta mañanita hermosa, yo quisiera hablar de 3 cosas que hay en el pasaje. En primer lugar, me habla por qué oró Jesús por mí. En primer lugar, por su palabra. En segundo lugar, por protección. Y en tercer lugar, oró porque tenía una preocupación. En primer lugar, el Señor oró por su palabra. Dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor allí. Dice, ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que me diste. Tuyos eras y me los diste. Y han guardado su palabra. Señor, santifícalos en tu verdad. Ahora, cuando yo miro esto, miro que dice, tuyos eran y me los diste. 3 veces dice el Señor, tuyos eran y me los diste. ¿Sabe, mi hermano? Usted era de Dios. Usted es un regalo de Dios para Cristo. Yo cuando leía esto decía, Señor, ¿cómo puede ser? Yo puedo ser un regalo. Bueno, usted cuando regala algo a alguien, regala lo mejor que tiene. Cuando ama a alguien. Cuando ama a alguien, usted regala lo mejor que tiene. Jesucristo regaló al Padre, el Padre, Dios Padre regaló al Dios Hijo a cada uno de nosotros. Tú eres el regalo de Dios. Ahora, cuando yo miro esto, digo, Señor, ¿cuánto necesitamos nosotros entender esto? Entender que la palabra de Dios dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, cada vez que nosotros hablamos de santificación, creemos que tenemos que ser santos en un monasterio y no salir de él y estar en un lugar. No, mi hermano. La santificación significa separación. Hay 3 tipos de santificación. La posicional, la cuando nos convertimos al Señor. La cuando Dios nos justifica, Romanos capítulo 5, verso 1. Es la santificación posicional. Nos convertimos y automáticamente somos salvos. Es como si fuera que nunca hemos pecado. La santificación permanente o perfecta es la que tendremos cuando lleguemos al cielo. 1 Juan capítulo 3, verso 2. Pero entre la santificación posicional y la santificación permanente o perfecta está la santificación progresiva.
Esa de que habla en Romanos capítulo 12, verso 1. Es la que día a día nosotros buscamos ser santos, buscamos estar apartados. Y tal vez me diga, pero explícamelo un poquito más qué es santificación. ¿Cómo separado? Bueno, antes no teníamos dispenser de agua en mi casa. Los chicos eran chicos. Y nosotros decidimos en casa tener una jarra. Esa jarra, habíamos dedicado una jarra solamente para poner agua. Esa jarra no se podía poner jugo, ni poner Coca-Cola, ni poner Sprite, porque esa jarra con agua era separada para el agua. No había nada mágico ni espiritual en la jarra, solamente estaba separada en la heladera de mi casa cuando vivía en la autonomía. Cuando nosotros nos santificamos, somos jarras separadas, normales, somos hechos de barro, pero separados para Dios. Separados para Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor clamaba que nosotros podamos ser santos a través de la palabra del Señor. Hermano querido, mientras que usted ore y usted lea la Biblia, usted va a notar algo mágico en su vida. Y cuando digo algo mágico, no se lleve de algo carnal. Estoy dando un ejemplo hiperbólico para decir algo sobrenatural. ¿Quieres que pase cosas en tu vida? Cambio la pregunta. ¿Hace mucho que no pasan cosas en tu vida? Cambio la pregunta. ¿Hace mucho que no ves una bendición en tu vida? ¿O alguna manifestación de Dios en tu vida? Es porque no le dedicamos tiempo a la oración. Te cambio el concepto. Ora más a Dios y verás cosas en tu vida. La palabra, Cristo te santifica a ti. Claro, la salvación es un evento. La santificación es un proceso. La salvación es un evento. Es la gracia por medio de la fe. La santificación es un proceso. Nos graduamos cuando estamos en un féretro de madera y nos vamos al cielo. En primer lugar, santificación o palabra. Cristo te santifica. Decía este escritor que tenemos aquí, Timothy Keller, dice: la intercesión no es cambiar la mente de Dios, sino permitir que cambie Él nuestra mente y nos alinee a su voluntad. Ahora, en segundo lugar, vemos la protección. No solo Cristo te santifica a ti, Cristo ora por ti. Y Él, cuando estaba orando por ti, por los discípulos, por mí, Señor, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Claro, yo quiero que usted me siga lo que estoy predicando. Usted me sigue. Yo estoy estudiando esto me lo dio Dios. Yo digo, Señor, no ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Y mi mente vuela. Porque muchas veces sentimos que Dios no nos guarda del mal. Y le decía, Señor, dame un pasaje bíblico que vea que tú nos guardas del mal. Y bueno, Él me llevó a Lucas capítulo 22, verso 31. Usted se acuerda de Pedro, que le anticipa el Señor a Pedro: Simón, Simón. Le manda un WhatsApp a Pedro. Le manda un mail a Pedro. Le dice: Simón, Simón, te anticipo algo. Paréntesis. Cuando digo paréntesis me hace acordar a Luisi. Paréntesis. ¿Por qué dice Simón si ya le había cambiado el nombre? ¿Por qué no le dice Pedro, Pedro? No, es que el Señor apelaba a su naturaleza carnal. Simón, Simón, aquel carnal, aquel que creo que me va a negar, aquel que, Simón, aquel Simón, aquel carnal,
aquel antes convertido: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo, ¿qué hace el Señor? Intercede. He rogado. Ahí la palabra rogar significa colgarse de las vestiduras del judío. Es rogar hasta llorar. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Qué hace el Señor cuando ora por nosotros? La primera cosa que hace es clamor: yo he rogado por ti. Estaba hablando con alguien esta semana en un café. Y él me decía: la verdad, evidentemente yo estoy aquí porque mis padres han orado por mí. Mis padres han orado por mí. ¿Quiere que te diga algo? Sí, por mí también han orado mis padres, por eso estoy aquí parado. Hay alguien más que oró por ti. Cristo oró por ti. Cristo oró por ti. En la lista de oración de Jesucristo, Dios Hijo a su Padre le está diciendo: Señor, Padre, bendícelo. Yo he rogado por ti. Dice Pedro: yo he rogado por ti. Pero no solo vemos el clamor, sino la cobertura. Y eso me hace acordar a la compañía de seguros, una cobertura. ¿Cómo es la cobertura, Señor? Yo he rogado por ti. Que tu fe no falte, que tu fe no falle, dice otra versión. Es que cuando viene el dolor y viene la zaranda de Dios, que ahí está la palabra griega, que no me gusta repetirla cuando no tiene ninguna explicación, porque muchas veces nosotros usamos palabras griegas en el púlpito donde no tiene explicación. Entonces, más que es una exposición barata, no tenemos que hacerlo. Si no es una palabra compuesta, no tenemos por qué decir una palabra en griego en el púlpito, salvo que la expliques. Como eso no tiene una explicación, no hay que explicarla. Sáquelo eso es carnal. La palabra zarandear allí es poner en una licuadora nuestra alma. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Vas a ser zarandeado, Padre. Pedro, vas a ser zarandeado. Cuando uno está arriba de la zaranda, ¿sabe qué pasa? Sentimos que nuestra fe falla. Me llamaban por teléfono este fin de semana varias personas, muy queridas mías, cuando estaba en Jujuy, y me decían: fulana de tal está enojada con el Señor por lo que ha pasado, está enojada. Y yo le decía desde el teléfono: déjela que sufra, déjela que llore. Es que sentimos que el andamio emocional de nuestra fe tambalea cuando el sufrimiento y cuando la zaranda de Dios empieza a moverse. Quiere sacarlo lo limpio, pero no solo clamor, cobertura, sino confirmación. Confirman los hermanos. ¿Sabe cómo dice otra versión? Háblale después a los otros hermanos. Cuando uno ha perdido una mujer ha perdido a su esposo, no puede ir el pastor a hablarle al esposo, porque no puede hablarle, abrir la Biblia, hablarle. Pero qué mejor que una esposa que ha perdido a su marido le hable. Cuando un padre ha perdido un hijo, qué mejor que el padre que ha perdido un hijo vaya y le hable. Esa es la palabra: confirma a tus hermanos, anima a tus hermanos, ayuda a tus hermanos. Vos has pasado, Pedro, por la zaranda, ahora vos vas a ayudar a tus hermanos. Vos los vas a ayudar. Vos los vas a ayudar. Sabía que Pedro iba a pegar, sabía que Pedro iba a volver, sabía que Pedro se iba a confirmar, sabía. Anne Murray dijo estas palabras:
El intercesor no busca su propia gloria, sino se convierte en un canal humilde para que fluya el poder y la gracia divina a los demás. A los demás. Termino. Palabra, Cristo te santifica a ti. Segunda faceta en la oración de Jesús, protección, Cristo ora por ti. Tercero, se preocupa por ti. Dice la Biblia, más os ruego. ¿Cuántas veces dijo ruego, ruego, ruego? No solo por esto, sino por los que han de creer. Y quiero que sean uno. 5 veces en estos 24 versículos dice que sean uno, Señor, que sean uno. Para que el mundo crea. Ahora, cuando yo leo ese texto, digo, se preocupa por ti. La primera cosa es comunicación. ¿Qué rogaba el Señor? ¿Cuál era la preocupación del Señor? Señor, yo ruego que sean uno por los que han de creer por mi palabra. Uno por los que han de creer por mi palabra. Dios quiere que la iglesia del Señor en este lugar, Iglesia Cristo Salva, seamos uno. Uno se enferma, todos estamos enfermos. Uno se lastima, todos nos lastimamos. Uno sufre, todos sufrimos. Todos estamos unidos. Porque dice el Señor, yo quiero por la comunicación, me preocupa la unidad porque cuando están más unidos, más van a creer. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Comunicación. Comunión. Que sean uno para que el mundo crea. La unidad da bendición. La común unión da avivamiento. Cuando estamos unos, Dios nos bendice. Pero cuando llegué a la última parte del texto, terminé escribiendo esto de rodillas. Porque hay una frase que dice mi hija cuando predicó la última vez. La leí 500 veces. ¿Se acuerdan cuando Melanie dijo eso en el mensaje? Lo leí 500 veces este texto. No sé qué número decimal es 500, pero lo leí 500 veces. Dice, contemplación. Dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Contemplación. Yo pensaba, yo no soy futbolero, pero es como si fuera que un jugador famoso X dice, yo quiero llevar a toda mi familia al mundial. Quiero que ellos estén conmigo y vean mi gloria. Bueno, saca eso, llévalo al terreno sagrado. Cristo quiere estar con usted. Quiere estar con vos. Quiero estar con vos, con vos. Quiero que estén conmigo. Y yo cuando oraba, no puedo menos que decir, esta semana hablé con las 2 personas que yo quería hablar, con los 2 padres de Elías y de Anabel. Y hablé con Alejandro por padre y hablé con Samuel por padre y pastor, que eran las 2 personas que yo necesitaba conversar al no haber estado en el velatorio. Y él me decía, me hablaba, mi hijo me decía, Mario, mi hijo me llamaba y me decía, papi, quiero vivir para lo eterno. Quiero vivir para lo eterno. Y yo le decía a Samuel, bueno, ahora está en el eterno.
Entonces cuando yo meditaba todo esto, todo este pasaje, y decía, Dios nos guarda del mal y nos guarda del mal, oraba al Señor, digo, pero Señor, ¿por qué no lo cuidaste? ¿Por qué no lo cuidaste? Estoy leyendo, Señor, tú nos guardas del mal. ¿Por qué no lo cuidaste? Perdóneme, pero es algo que el Señor me lo dijo a mí. Y si hubiera estado en el velatorio lo hubiera dicho. ¿No lo cuidé? Yo no lo cuidé. Era como si fuera un soliloquio que tuve con Dios. Yo no lo cuidé. El chofer que venía manejando, cuyo apodo le llamaban el sicario, ¿no lo cuidé? No lo cuidé de un Bora que literalmente, dando volteretas en el cielo y en el aire, cayó como una guillotina en el sendero. ¿No lo cuidé? Anabel y un bebé Bauti de casi 3 años recién cumplidos salieron ilesos. No tenían una lastimadura, una lesión. ¿No los cuidé? Y me quedé sellado como mis labios. Y Elías, Señor. No, Elías me lo llevé conmigo. Elías lo llevé como al otro Elías, el profeta, en un carro de fuego al cielo. Ahora, cuando yo miraba esto y hablaba con Samuel, me contaba Samuel, me hablaba y me dice, quiero vivir para lo eterno. Y Alejandro me decía que había una vecina que se enojaba porque él cantaba con el vozarrón que tenía y su guitarra en medio de su departamento, y que en todo el edificio se sentía como cantaba. Y esa vecina estaba enojada. Y le dijo a Alejandro el día jueves, lo extraño que cante. ¿Sabe, mi hermano? Elías preparó un proyecto para los músicos de la iglesia. ¿Sabe cómo se llamaba el proyecto? Cielo. Evidentemente el Señor lo que quiso hacer es, yo quiero que estén conmigo, yo necesito un adorador. Yo necesito un adorador en el cielo. Y buscó en su creación y lo encontró. A este me lo llevo conmigo. Evidentemente el proyecto de la alabanza fue para los músicos de la gloria. Hoy deben estar cantándole al Señor. ¿Y nuestra misión cuál es? Nuestra misión es interceder. Orar por otros como Cristo oró por nosotros. Tenemos que orar. Dios nos guarda del mal y Él lo que quiere se lo lleva porque es de Él. En medio de una tragedia salió ileso. Solamente Él se fue a la gloria. Dios es soberano. Por eso en esta mañana yo voy a pedir a Leandro que pase. Vamos a cantar un coro bien corto. Y vamos a orar de 2 en 2 por la familia Ortiz Mulqui. Vamos a interceder. Solamente el coro. Porque dice, fija tus ojos en Cristo.
Porque muchas veces nosotros al estar en un momento tan difícil, miramos las emociones, miramos esto. Hay que orar, interceder por esta familia. Interceder por Anabel, con 31 años, viuda, y por un bebé de 3 añitos, Bauti, huérfano. Y como iglesia vamos a interceder. Y le vamos a decir: Señor, yo sé que todos quieren que estemos contigo. Bueno, Él se nos adelantó, Él se fue a la gloria. Él necesitaba a Dios un adorador en el cielo. Y buscó y buscó y buscó y se lo encontró. Y dice: me lo llevo, yo me lo llevo. Que aquí también haya adoradores, que podamos adorarle en espíritu y en verdad, y podamos decirle: Señor, yo también quiero estar contigo. Yo también quiero estar contigo. Nos ponemos de pie. Fija tus ojos en Cristo. Vamos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. Papi, quiero vivir para lo eterno. Que en esta mañana podamos decir: quiero vivir para lo eterno, Dios. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal, sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Nos sentamos, ora con el que tienes al lado y decirle: Señor, yo quiero interceder, quiero interceder, quiero interceder, quiero interceder, quiero interceder.